Antes de comenzar hay que aclarar que este fanfic no me pertenece. El link del autor en la descripción y todos los derechos de autor a su despectivo autor. Por favor, darle me gusta y suscribirse al canal. Sin más, comencemos. Resumen. El mundo real está lleno de problemas, dolor, suciedad. La gente como Deku lo sabe bien, la gente como él tiene que correr y esconderse de los horrores que los rodean. Pero entonces Deku aprende a desaparecer. Todoroki Sauto sabe que hay belleza en el mundo, incluso si es difícil de ver. Sin embargo, a veces desea que todo lo malo simplemente desaparezca. Cuando conoce a un chico de pelo verde rizado, se encuentra en un lugar así. Los dos chicos se sienten atraídos juntos, pero mientras Sauto quiere cambiar el mundo, Izuku quiere dejarlo atrás. ¿Podrán Todoroki, Aizawa y la clase 1 a convencer a Izuku de que vale la pena salvar el mundo, o desaparecerá para siempre? Capítulo 1. Ocultar texto del capítulo. Si pudieras huir de todos tus problemas, ¿lo harías? La mayoría de los niños de 7 años te dirían que el mundo es un lugar maravilloso para vivir. No es perfecto, claro, pero tiene muchas cosas buenas. El mundo tiene sol en tu piel, dulces en tu boca, amigos a tu lado. El mundo tiene padres que te dan la bienvenida a casa, te preguntan por la escuela, te dan de comer, te dan un abrazo y un beso de buenas noches. El mundo tiene niños de 7 años con grandes sueños que crecen y se convierten en héroes increíbles para que los niños de 7 años del futuro los admiren. Deku no es uno de esos niños de 7 años. Si le preguntaran, tal vez diría que el mundo es maravilloso para todos esos otros niños, pero no para él. Para los niños como él, todo lo bueno queda oculto y bloqueado por todo lo terrible, como una hermosa costa oscurecida por montones de basura. Cada vez que crees ver algo bonito, miras ligeramente hacia un lado y lo único que hay son kilómetros y kilómetros de fealdad. Se alejó del parque de la playa de Dagoba y continuó su camino a casa. Realmente debería dejar de filosofar de esa manera. Deku caminaba por las calles automáticamente de izquierda, izquierda, derecho, derecha, mientras su cuerpo seguía un camino que conocía instintivamente y dejaba que su mente continuara con sus cavilaciones. ¿Por qué se iba a casa? ¿Cómo era que la ruta estaba tan arraigada en sus músculos que no podía desviarse de ella? ¿Debería siquiera llamar hogar a ese lugar si no se siente como tal? Ese último pensamiento permaneció en su mente mientras volvía a la realidad. Sus pies se habían detenido frente a la puerta del apartamento. Una respiración profunda, agarró la cuerda alrededor de su cuello y lentamente sacó la llave de su lugar de descanso contra su pecho. Armó de valor. Todavía no está en casa, pensó, no estará en casa hasta dentro de unas horas al menos. No es como si hiciera mucha diferencia si está aquí o no. La llave se deslizó en la cerradura y con un giro a la derecha la puerta se abrió, vacío. El silencio fue el único saludo que recibió cuando entró en el oscuro apartamento y se quitó los zapatos. En lugar de dejarlos en la entrada, los recogió y caminó de puntillas hacia su habitación. Sus pasos eran silenciosos como siempre, y ni siquiera la oscuridad podía impedirle avanzar con facilidad practicada. Los zapatos fueron colocados en el armario mientras su mochila negra fue vaciada antes de ser colocada junto a los zapatos. Si había algo que había aprendido en los últimos 2 años, era que cuanto menos evidencia dejas de tu existencia, mejor. ¿Quién sabía lo que haría su padre Isashi si recordaba la presencia de Deku? De esta manera, sería más probable que simplemente lo ignorara, o mejor aún, lo olvidara. Ahora, si tan solo pudiera lograr que Kachan me olvidara. Encontró un lugar despejado en la habitación desordenada y se sentó en el suelo para hacer su tarea con el contenido de su mochila a su lado, sus libros escolares, un lápiz que había dejado en el aula el mes pasado, un cuaderno destartalado que compró en oferta el año pasado, una pequeña linterna que había encontrado en un cajón de abajo y un sándwich que robó de la cafetería cuando nadie lo veía. Se inclinó hacia el costado donde estaban apiladas las cosas de su madre en estantes de metal altos y sacó un jarrón y algunos libros viejos de una caja de cartón simple. Abrió la tapa, sacó un montón de ropa polvorienta y miró su escondite antes de agregar el sándwich envuelto en plástico. Todavía le iba bien con los bocadillos, pero se estaba quedando sin comidas. Tendría que ir más duro a la cafetería mañana, o tal vez podría ir a esa tienda de conveniencia al final de la calle, la que no tenía cámaras y algunas esquinas ciegas donde no lo verían desde la caja registradora. Antes no le gustaba robar, le daba miedo y le hacía sentir mal, pero las tiendas y otras personas tienen muchas cosas. No les importará si falta algo y probablemente ni lo notarán. Es mejor que robarle a Isashi. Una vez que la caja estuvo guardada y todo colocado en su lugar,
Deku comenzó con su tarea en la habitación oscura. Su visión nocturna había mejorado drásticamente en los últimos 2 años y podía usar la linterna si realmente la necesitaba. La luz de la habitación no se había encendido desde que Hisashi trasladó todas las cosas de Inko a lo que solía ser su dormitorio, declarando que nunca más quería volver a ver nada de eso, mientras Deku estuviera en la habitación, por supuesto, y que si lo hacía, lo quemaría hasta convertirlo en cenizas. Su antigua placa de identificación todavía estaba allí en alguna parte, con los colores de Almigt, su cabello característico y Deku escritos en ella, o decía Izuku. No podía recordarlo, solo su madre lo llamaba así. La tarde se convirtió en noche y la noche en noche antes de que Hisashi regresara. La puerta principal se había cerrado de golpe y los pasos resonaban en el pasillo, haciendo que Deku se estremeciera por el volumen. No tiene que esconderse de nadie, le dijo su cerebro, así que no le importa lo ruidoso que sea. A Deku le gustaba el silencio, ya que el silencio significaba seguridad, así que se aseguró de ser siempre lo más silencioso posible. Cuando los pasos se acercaron a la puerta de la habitación, contuvo la respiración. Si Hisashi entrara en la habitación, solo lo hacía cuando había estado bebiendo, no habría evidencia de que Deku hubiera estado allí. Todas sus cosas habían sido guardadas en el armario, y el propio Deku estaba bien escondido debajo de lo que solía ser su cama. Supuso que todavía lo estaba, ya que ahora dormía debajo en lugar de encima. Dormir encima lo haría más fácil de ver, así que todo lo que había estado debajo de la cama lo había movido encima. Ahora las sábanas con temática de héroes lo ocultaban y sus cosas viejas se unían a las de su madre al aire libre. Mejor que todo eso se queme hasta convertirse en cenizas que él. Afortunadamente, los pies de Hisashi no se detuvieron y, en cambio, continuaron, lo que permitió que Deku exhalara lenta y suavemente. Parece que esta noche estaba a salvo. Se cubrió con la manta y se quedó dormido, soñando con una mujer amable con cabello verde oscuro y ojos muy parecidos a los suyos, con una sonrisa en su rostro. Soñó con una rubia de ojos rojos que era su amiga, riendo mientras declaraba que jugarían a ser héroes y rescatarían a los civiles mientras golpeaban a los malos. Deku tuvo la oportunidad de interpretar al héroe. Capítulo 2. Correr. Texto del capítulo. Deku nunca esperó con ansias ir a la escuela. Le encantaba aprender. Sus 2 actividades favoritas eran leer y pensar, silencio, siempre estar en silencio, así que naturalmente le gustaba aprender. La escuela no era algo que le gustara. La escuela siempre era ruidosa, tan ruidosa, demasiado ruidosa. Cachan gritando, compañeros de clase riéndose, Cachan explotando, maestros sermoneando, Cachan amenazando, campanas sonando, Cachan atacando. Cachan siempre hablaba mucho y eso hacía que a Deku le zumbaran los oídos. Tal vez el ruido no era el problema. Podría sobrevivir con el ruido de Hisashi, así que la escuela también debería estar bien. Tal vez sea porque no puede esconderse en la escuela como lo hace en el apartamento. Si tan solo los profesores no tuvieran que pasar lista, podría escuchar la clase desde el armario en la parte de atrás, una vez más en la oscuridad rodeado de cosas que nadie quería. Su lugar está en lugares como ese. Debería esconderse en esa playa alguna vez. Eso probablemente haría que la escuela fuera mucho mejor, pero aún así no sería genial. ¿Cuál era el problema entonces? Mira, es Deku. El monstruo sin don sigue vivo. ¿Por qué viene a la escuela? No lo toques. Podrías contagiarte de su falta de don. ¿Lo sabías? Quiere ser un héroe. ¿En serio? ¿Él un héroe? Como si lo fuera. Inútil, inútil. Deku, Deku, Deku. ¿Por qué soy un Deku? Un sonoro van. Es fuerte, demasiado fuerte. Se escuchó detrás de él, haciéndolo saltar y correr para enfrentarse a unos familiares ojos rojos. Cachan. El rubio se burló. Deja de sacudirte. Idiota, estás en el camino, ahora muévete antes de que te vuele la cara. Deku se alejó a toda prisa mientras Bakugo Ukatsuki lo empujaba. Todos los demás estudiantes en el pasillo se reían del chico bajo y flacucho. Todos se dirigieron a sus aulas, algunos se esforzaron por empujar a Deku hasta que cayó al suelo. Cayó en silencio, siempre en silencio, y se acurrucó en una bola, un objetivo más pequeño con su cabeza protegida. Solo una vez que el silencio regresó al pasillo se puso de pie y entró a clase. El profesor lo reprendió por llegar tarde. La clase se rió. Él articuló las palabras, lo siento, y se deslizó en su escritorio. No podía esconderse en la escuela, pero seguro que podía correr. Siempre se aseguraba de que su mochila negra, la negra es más fácil de esconder en la oscuridad,
estuviera preparada antes de que sonara la campana del almuerzo o del final de la clase para poder salir corriendo del aula tan pronto como sonara. Luego corría por los pasillos con la esperanza de perder a sus abusadores. Si era la hora del almuerzo, corría a la cafetería, ya que no podían hacerle ningún daño real si había demasiadas personas alrededor, y con suerte podía perderlos entre la multitud. Si lo hacía, podía hacer fila para comprar comida, fingir que estaba sacando su dinero de su mochila, luego meter la comida dentro y marcharse cuando nadie le prestara atención. Lo habían atrapado antes, pero la última vez que lo habían atrapado fue hace más de un año. Se estaba volviendo muy bueno robando. Cuando sonaba la campana final, corría directo a la puerta de la escuela, con la esperanza de llegar a una calle pública antes de que Kachan lo alcanzara. A veces lo lograba y corría hasta el apartamento, a veces no, y no corría durante el resto del día. Parecía que ese era un día en el que no podía correr más, ya que Deku acababa de ser derribado al suelo a unos pocos metros de la calle. ¿A dónde crees que vas, Deku de mierda? Unas manos calientes lo levantaron y lo arrastraron hasta la esquina, lejos de las miradas indiscretas. Te pregunté dónde. Un puñetazo. Tú, una patada. ¿Piensas? Otro puñetazo. ¿Te vas a ir? Una explosión. Fuerte, muy fuerte. Deja de ser fuerte. El dolor sacudió su cuerpo y supo que si no hablaba, solo empeoraría. Abrió la boca y se ordenó a sí mismo que hablara. Pero las palabras murieron en su garganta. Si hablas, él te oirá. Nunca debes ser escuchado, no sea que acabes reducido a cenizas. Vamos, hombre, sabes que no te responderá. Rick no ha hablado en todo el año. Sí, los profesores ya ni siquiera le hacen preguntas porque se queda ahí parado boquiabierto como un pez. Ja, qué estúpido Deku. Los amigos de Bakugou, él los llama extras, siguen burlándose del chico magullado y quemado mientras el rubio lo fulmina con la mirada con una rabia cada vez mayor. Aún así, Deku no se atrevía a hablar, ni siquiera se atrevía a gemir. Incluso mientras las lágrimas corrían por su rostro, su cuerpo temblaba con sollozos silenciosos. Kachan solo se enfadó más. ¿Desde cuándo eres muda, jeje? Ni siquiera puedes responder a una simple pregunta, estúpida perra sin don, realmente no vales nada. ¿Por qué no les haces un favor a todos y simplemente desapareces? Nadie te extrañaría. Ahora mismo solo estás ocupando espacio. Unos cuantos golpes y explosiones después, Bakugou y sus lacayos finalmente se fueron. Deku yacía en el suelo, sangrando lentamente, respirando en silencio. Sus lágrimas se habían detenido hace unos minutos, y ahora todo estaba tranquilo, agradable y tranquilo. Su cerebro le dijo que se moviera, que cojeara hasta el apartamento y usara esos vendajes robados y terminara su tarea para poder esconderse antes de que Isashi regresara. Su cuerpo le dijo que se quedara allí, que lo dejara descansar, porque quieres ir allí cuando puedes quedarte aquí y desangrarte solo. Al encontrarse en un punto muerto, Deku pensó en lo que Kachan había dicho. Desaparecer. Sonaba tan bien, ni siquiera tenía que morir. Si pudiera desaparecer, no tendría que correr, no tendría que esconderse, no tendría que permanecer callado, siempre callado, porque simplemente se habría ido. Cerró los ojos. Desearía poder desaparecer. Y Deku desapareció. Capítulo 3. Desaparecer. Texto del capítulo. Desearía poder desaparecer. En el momento en que Deku pensó eso, sintió una sensación extraña. Comenzó como una picazón en el pie, luego un hormigueo como si se le durmieran las piernas. Luego sintió un hormigueo en la espalda, piel de gallina en los brazos y un congelamiento cerebral en la parte superior de la cabeza. Finalmente, un escalofrío en todo el cuerpo se convirtió en una calidez agradable, como un baño caliente en un día frío. Todo esto no duró más de un segundo, aunque el calor persistió un poco más antes de desvanecerse. Pensó que era la experiencia más extraña que había experimentado en su vida, hasta que abrió los ojos. Había desaparecido la escuela, la calle e incluso el frío cemento contra el que acababa de ser golpeado. En su lugar, se encontró en un vasto vacío blanco que brillaba como el cristal bajo el sol del mediodía. Ya ni siquiera estaba en el suelo, no es que se hubiera levantado, sino que el suelo había desaparecido y lo había dejado atrás. O, tal vez, fue él quien desapareció y dejó atrás al mundo entero. Le pareció una idea interesante, así que siguió dándole vueltas hasta que se le ocurrió otra cosa. Sería bueno si pudiera encontrar el suelo y orientarme. De pronto se encontraba de pie en un plano invisible y sentía la familiar atracción de la gravedad. Extraño. Pero ahora que ya no le preocupaba la ausencia de suelo, un sinfín de preguntas acudían a su mente. ¿Dónde estaba?
cómo había llegado hasta allí? ¿Por qué no había suelo y de repente se había convertido en invisible? ¿Qué era ese extraño vacío cristalino con bordes distantes que parecían rodar y girar, fractales que brillaban como estrellas triangulares? ¿Era esta su peculiaridad? Izuku había ido al médico con su madre cuando tenía 5 años, solo unos meses antes de que ella, y el médico había dicho que tenía un factor quirk pero no signos de activación. Era posible, aunque poco probable, que tuviera un quirk. Trató de decirle a Kacchan y a los otros niños que podría tener un quirk, pero de todos modos lo llamaron sin quirk. Se convirtió en Deku poco después de eso. Esto es confuso. Ojalá hubiera alguien que me lo explicara todo, como lo hacía mamá. Su atención se vio atraída por un grupo de fractals que se habían desvanecido frente a él y brillaban intensamente a medida que crecían y se transformaban en una forma nostálgica. Observó cómo se formaba una silueta femenina, delgada y menuda, con el pelo largo y verde atado en un moño. Los rasgos se volvían cada vez más detallados, tal como los recordaba, y una vez que fueron perfectos, el rostro familiar se transformó en una sonrisa que tanto había extrañado. Mamá, hola, cariño, me alegro de verte, pero tú eres, ¿de verdad lo soy? Estoy justo aquí, frente a ti, cariño. A Deku le habían dicho que su madre se había ido y que nunca volvería, por eso todas sus cosas estaban apiladas en los estantes de la habitación. Ya no es su habitación, pertenece más a cosas viejas que a él. Entonces, si ella se había ido, ¿quién era? ¿Un impostor? ¿Un farsante? Esta sonrisa era más reservada y casi triste. Soy una impostora, ¿no quieres que sea real? ¿Que me haría real para ti? Una verdadera mamá estaría en casa. El paisaje familiar del apartamento apareció a su alrededor. Una verdadera mamá me daría un gran abrazo. La mujer se arrodilló y lo abrazó. Pero, sobre todo, una verdadera mamá. Los profesores lo llamaban Midoriya. Otros niños lo llamaban Deku. Y Sashi lo llamaba inútil. Pero había un hombre que quería oír por encima de todos los demás, el que más le decían antes de hace 2 años. Una verdadera mamá me llamaría Izuku. Capítulo 4. Para aprender texto del capítulo. Izuku. La supuesta mamá se apartó de él y lo miró a los ojos llorosos. Te he extrañado, cariño. Las cosas han sido difíciles desde que me fui, lo siento. No quise dejarte solo. La humedad se acumuló en sus orbs verdes mientras comenzaba a correr por sus mejillas. ¿Podría ser realmente su madre? Se veía y actuaba tal como la recordaba. Lo llamó Izuku. ¿Acaso sigo siendo Izuku? Si esta era realmente su madre, entonces ella sabe mejor quién es él. Miró a su alrededor, pero el apartamento parecía diferente. Por un lado, las luces estaban encendidas y hacía al menos un año que no veía el apartamento así, pero eso no era todo. ¿Qué era? Sobre la repisa de la chimenea estaba el jarrón favorito de su madre, lleno de flores. En el estante estaban todos sus libros. Allí estaba el viejo sofá, el que ahora estaba apoyado contra la pared y cubierto con cosas de la habitación que solía ser suya y, este era el apartamento hace 2 años, justo antes de que ella se fuera, cuando era su hogar, tal y como lo recordaba. Lo hizo extrañar que no se sintiera fuera de lugar verla allí otra vez. Este era el lugar al que siempre había pertenecido, antes de que se fuera y todo cambiara. Había viajado en el tiempo. Entró al baño, seguido pacientemente por su madre, y se miró en el espejo. Todavía llevaba puesto el uniforme de la escuela primaria. Ella había querido sacarle fotos el primer día, pero nunca tuvo la oportunidad, y podía ver los moretones y las quemaduras que Kacchan le había causado. También podía sentirlos. Probablemente debería tratar, ¿por qué no tratamos esas heridas? Salió de su aturdimiento y vio a su madre caminar hacia el gabinete donde sabía que se guardaban los suministros médicos. Entendió lo que se necesitaba y su madre también, al parecer, ya que sacó todo lo que necesitaban sin preguntar qué heridas tenía. Crema para quemaduras y vendajes, así como bolsas de hielo del congelador. Dejó la crema para quemaduras y los vendajes, antes de volverse hacia él y decirle, un momento, cariño, necesito sacar las bolsas de hielo del congelador para esos moretones. Acarició su mejilla herida y se fue a la cocina. Si todavía estaba herido por sus acosadores y su madre lo sabía, no debía haber viajado en el tiempo. Tampoco podía ver a Isashi por ningún lado, aunque eso le parecía bien, no era muy agradable ni siquiera cuando su madre estaba allí, así que no le importaba si se había ido. ¿Y qué pasaba con ese extraño y cristalino vacío? No quería que su madre se fuera y necesitaba curar sus heridas,
pero no le importaría explorar más ese lugar para encontrar algunas respuestas. Observó con asombro cómo el baño se derretía y dejaba al descubierto el amplio y brillante espacio en el que había estado antes. Excepto que esta vez, los suministros de primeros auxilios estaban allí junto a él, y su madre se acercó con bolsas de hielo en la mano y comenzó a curar sus heridas. Parecía completamente cómoda con el hecho de que su hogar había desaparecido. Al menos todavía existía el suelo invisible. Una vez que lo vendaron, los suministros de primeros auxilios también desaparecieron, dejando a un niño confundido y a su madre tranquila. De repente recordó por qué había querido verla en primer lugar, además de extrañarla, siempre extrañarla. Ella siempre había sido buena explicando las cosas, así que tal vez podría explicar este lugar. ¿Tienes curiosidad por todo esto? Ese es mi bebé, siempre dispuesto a aprender qué sabes de este lugar. Ella se había sentado junto a él en el suelo invisible, y observaron los fractales brillantes en la distancia mientras él pensaba. No es un sueño, es demasiado realista, y solo me trataron heridas reales. No está soñando, no era un viaje en el tiempo, aunque ella está aquí y el apartamento estaba como solía ser, ella sabía sobre mis heridas, y no le sorprendió que estuviera en la escuela primaria. Además, Isasi no está aquí, tú tampoco viajaste en el tiempo, sé lo que pasó en los últimos 2 años, y Isasi no está aquí, ¿lo quieres aquí? Su madre se había vuelto hacia él con una ceja levantada, haciéndole la pregunta aunque parecía saber la respuesta. Él negó con la cabeza de todos modos. Ella sonrió y se volvió hacia el vacío. Probemos algo más. ¿Qué pasó cuando llegaste aquí por primera vez? Quería desaparecer. Entonces estaba la extraña sensación, y todo se había ido, incluso el suelo. Quería que hubiera suelo, y lo había. Quería que mamá me lo explicara, y ella apareció. Hasta ahora todo ha sucedido porque así lo quisiste, Izuku. Las piezas encajaron en su cabeza. Todo sucedía cuando él quería que sucediera. No, quizá ni siquiera eso. Tenía una hipótesis, pero necesitaba comprobarla. Miró hacia el suelo invisible en el que estaban sentados y pensó que el suelo ya no estaba allí. En el momento en que lo pensó, ya no estaban sentados, sino flotando. El suelo había desaparecido. Siguió pensando. Nos encontramos sobre un suelo de madera, y unos fractales brillantes formaban vigas de madera bajo sus pies, que sostenían su peso. Ahora es una playa de arena, y la madera brillaba y se disolvía en finos granos de arena, mientras que desde el vacío se levantaba un océano, con olas que lamían sus pies. Ni siquiera tuve que pensar deliberadamente en un océano, bastaba con un pensamiento fugaz. Miró a su madre y la vio sonriéndole, con los ojos llenos de amor y orgullo por su brillante hijo. Él no pudo evitar devolverle la sonrisa.